Quebec solía ser uno de los lugares más católicos del continente. Hoy es uno de los menos religiosos. En solo una generación, iglesias llenas se convirtieron en bancos, bibliotecas o edificios vacíos. ¿Qué provocó este cambio tan radical? Me encuentro en la abadía de Saint-Benoît-du-Lac y este lugar representa una época en la que la iglesia no solo predicaba, sino que administraba todos los bienes del Estado, porque durante décadas la educación, los hospitales y buena parte de la vida pública de Quebec estaban en manos religiosas. Hoy la mayoría de los jóvenes no predican no solo la religión católica, sino ningún tipo de religión en general, y no solo en Quebec, sino en la mayoría del país. Cientos, si no es que miles de iglesias han cerrado a lo largo y ancho de Canadá, y la historia está cambiando radicalmente. Pero esta historia no es tan simple como que la gente nada más dejó de creer. Es una historia de poder, de confianza, de fe, mucho más profunda de lo que se ve o se piensa. Curiosamente, este lugar en el que estoy ahorita, que es la abadía de Saint-Benoît, era uno de los lugares que más quería yo visitar, porque es espectacular por fuera. Ustedes ya lo vieron, es muy bonito durante el otoño, tiene unos paisajes increíbles. Toda esta región de aquí de los Easter Townships conserva mucha parte de la cultura y de la historia de este país. Así que vamos a seguir viendo qué hay más por acá. La relación entre el pueblo canadiense y la iglesia tiene muchos matices, no nada más es blanco y negro, sino es más gris de lo que uno pensaría. Y es que hay muchas cosas que la iglesia ha hecho para el bien de este país y otras cosas que pues a la sociedad no les gusta tanto, pero lo que sí es cierto es que pues gran parte de la fundación sobre todo de esta provincia de Quebec pues ha sido a manos de los religiosos. Pero bueno, vamos a otro lado, les muestro, y este lugar claro que se los voy a enseñar de regreso, pero en el verano. Así que vamos a conocer o vamos a ver qué más encontramos por acá. La historia de Quebec siempre ha estado profundamente ligada a la religión. Desde el siglo XVII, misioneros y comunidades católicas ayudaron a fundar ciudades, construir hospitales y crear las primeras escuelas en la colonia de la Nueva Francia. Durante siglos, la iglesia no solo guiaba la vida espiritual, también organizaba gran parte de la vida social. La fe era la parte central de la identidad de Quebec. Oigan, miren esta iglesia que está aquí atrás de mí, es increíble, está súper bonita, pero si vienes un domingo, no hay gente. En los años 60, Quebec hizo algo que cambió todo, y es que separó la iglesia completamente del Estado. Y lo que antes era bajo el cuidado de la iglesia, que eran hospitales, escuelas, un sinfín de otras cosas, pues pasó a ser parte ahora de la provincia, del Estado, de las instituciones políticas. Y pues no fue una guerra contra Dios, fue más bien un cambio de mentalidad, y se llamó la Revolución Tranquila. Imagínate crecer en un lugar donde si no ibas a misa eras mal visto, donde los sacerdotes eran figuras de autoridad absoluta, donde la iglesia no era solo una religión, era una estructura. Y de repente todo eso cambió. El Estado toma escuelas, el Estado toma hospitales, la política se separa de la religión, y en menos de una generación la práctica religiosa se desploma completamente. En México, Colombia, Perú, la religión sigue siendo parte visible de la identidad cultural.
las iglesias se llenan en Semana Santa, las procesiones paralizan ciudades. Aquí la reacción fue mucho más radical. Y es que no es que la gente haya dejado de creer, es que la iglesia dejó de ser el centro de la vida pública. Pero si todo eso hubiera sido un cambio político, solamente las iglesias estarían medio llenas. Lo que les voy a relatar ahorita a continuación fue lo que realmente fracturó y separó a muchísima gente de la religión aquí en Canadá. A ver, creo que este es un tema bastante sensible y quiero empezar diciendo que no todos los religiosos fueron culpables, no el 100% fue la culpa de la iglesia, pero abrió una herida bastante profunda entre un Estado que estaba separando la iglesia del poder y una sociedad que estaba aprendiendo a vivir sin el poder de la iglesia. Y ahí fue donde realmente empezó todo. A ver, en Latinoamérica también hay muchos casos oscuros relacionados con la iglesia y el problema aquí fue que llegó durante un momento en específico estos descubrimientos de estas tumbas en el que la gente ya cuestionaba el poder de la iglesia. En el Estado estaba separando la iglesia y pasa esto. Entonces eso aceleró muchísimo las cosas y mucha gente dejó de, a lo mejor no de creer, sino de asistir a estas instituciones. Durante más de un siglo, el gobierno canadiense estableció un sistema de internados para niños indígenas conocidos como escuelas residenciales. El objetivo era asimilarlos a la sociedad dominante, separándolos de sus familias, sus lenguas y sus tradiciones. Para administrarlas, el Estado recurrió en muchos casos a iglesias cristianas que operaban estas escuelas en nombre del gobierno. Lejos de casa, miles de niños vivieron bajo una disciplina estricta. Muchos sufrieron abusos físicos, psicológicos y otro tipo de abusos. Y las condiciones en varios de estos internados eran duras. Algunos niños se enfermaron y muchos nunca regresaron a casa. Hoy, las escuelas residenciales son reconocidas como uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Canadá, una herida que aún marca profundamente el país. Para muchas comunidades indígenas la herida sigue abierta y para muchos quebequenses ese capítulo cambió para siempre la manera en que ven la institución religiosa. Y no se trata de borrar la historia, se trata de entender por qué hoy, cuando ves una iglesia vacía en Quebec, la explicación es mucho más compleja de lo que parece. Me encuentro al interior posiblemente de una de las edificaciones más impresionantes que hay no solamente en Quebec o Canadá, sino en todo el mundo. Y es que estoy en el oratorio de San José y esto les puede dar una idea de la capacidad que tenía y el poder que tenía la iglesia dentro de esta provincia, que construyeron esta majestuosidad, porque no hay otra manera de llamarla, y que se ve desde cualquier punto de la ciudad, y la hicieron dentro de la montaña de Mont Royal, que es la que le da nombre a esta ciudad. Es que vamos, les platico aquí adentro más cosas. Aún con todo lo que les he contado en este video y todo lo que está pasando, este oratorio pues ya se convirtió en una pieza importante dentro de la industria turística de la ciudad. Y siguen abriendo salas, siguen abriendo espacios. Todo esto que estamos viendo es nuevo. Literalmente lo acaban de abrir hace un par de meses y les quedó súper bonito. Acá atrás de mí está la montaña de Mont Royal, que es, les digo, lo que le da nombre a la ciudad. Y este oratorio fue construido en honor a San José por un señor que se llamaba el Padre André. Que bueno, vamos acá arriba y acá les enseño la iglesia o el oratorio de este lugar. Vamos. Todo esto que están viendo acá atrás de mí es la montaña. Esto es Mont Royal. Y es que gran parte de este oratorio fue construido y carvado dentro
de la montaña. Es uno de los edificios que más se ven en toda la ciudad y es un lugar increíble. Honestamente, si vienen a Montreal, es un lugar que tienen que visitar, no importa la religión que seas, porque es un lugar increíble. Y aquí vienen gentes de todas las culturas del mundo precisamente porque es un lugar muy turístico aquí en Montreal. Pero todavía no les he enseñado lo mejor, vamos. Ahí les tengo que contar algo. Tal vez no lo alcancen a ver, pero atrás de mí se ve, tiene una de las mejores vistas de la ciudad de aquí, y atrás de mí se alcanzan a ver un montón de iglesias. Y es que Montreal es una ciudad fue una ciudad sumamente religiosa, llena de iglesias cada 3 cuadras. Y porque pues esta ciudad fue hecha y construida en su gran mayoría por monjas y católicos europeos que llegaron aquí, en su mayoría de Francia. Miras un lugar como este, es fácil entender por qué Quebec fue un lugar tan religioso. O sea, es fácil darte una idea de todo la importancia que tuvo la Iglesia Católica en esta ciudad. Cuando escuchas las historias de las escuelas residenciales, empiezas a entender por qué muchas personas que tenían su fe muy arraigada empezaron o comenzaron a cuestionar a las autoridades religiosas. Y es que cuando una institución que representa la moral empieza a estar involucrada en este tipo de escándalos, pues todo cambia. Este lugar nos puede dar una idea de la importancia que tenía la Iglesia Católica aquí en Quebec. Es un palacio construido a Dios, pero con todos los cambios que pasaron a la revolución silenciosa, la transición del gobierno hacia la fe, pues muchas cosas cambiaron y muchos lugares quedaron abandonados, muchas iglesias se convirtieron en escuelas, muchos, incluso bares, incluso pues todo lo que moralmente está mal, algunas iglesias se convirtieron, otras comparten religiones y tienen que hacer muchas cosas para poder sobrevivir y que la fe siga creciendo, pero es muy complicado. Poco a poco los canadienses han ido sanando esas heridas y reconstruyendo poco a poco la fe con la iglesia. Ahora se empieza a ver más villancicos en Navidad. Los católicos no se tienen que esconder otra vez y está ganando terreno de poquito en poquito, pero ahí va. Pero va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo.